la necesidad que tiene el cristiano de estudiar la palabra. Una persona, un cristiano en una vida espiritual con una poca o ninguna lectura de la escritura es presa fácil para el enemigo, José. Es presa fácil para el enemigo, para atacarlo. Es presa fácil porque no solamente para atacarlo, sino para tomarlo desprevenido. Bueno, el ataque viene después, pero lo va a tomar desprevenido. Porque el cristiano está en otras, como decimos nosotros. Ujú. ¿Verdad? Entonces el cristiano que no estudia la palabra de Dios está desprevenido, está desarmado, no tiene con qué repeler ningún ataque del enemigo, es presa fácil del enemigo. ¿Verdad? Entonces ese es el punto de hoy, porque la palabra de Dios nos hace varios énfasis en esa dirección de conocer, interpretar, aplicar, vivir la palabra de Dios. Entonces, en esa importancia es que vamos a ir avanzando, vamos a ir hablando. Vamos a leer unos pasajes, lamentablemente no lo puedo ver yo usted, ni la otra, bueno, ni usted me puede ver. Después voy a arreglar eso, le juro que lo arreglo. Ok. En fin, Pero vamos a sí se buscar puede aquí compartir, ¿verdad? pues yo pienso que sí, pero en este momento yo no tengo nada que compartir, solamente saco la Biblia acá, es que yo no la tengo acá en la compu. Ah, bueno, yo sí. ¿Usted la Jeje. tiene ahí? Ah, bueno, vamos a ver Sí. dónde. Entonces nada más me decís cuál y yo lo busco. Ah, bueno, dale. Vaya buscándose entonces Juan, el libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. O sería San Juan. Es lo mismo, de hecho, recuerde que es eso de eso fue puesto por la Iglesia Católica. Primera de Juan, tengo aquí. Ah, no, primera no. Estoy hablando de Juan a secas. Juan hace. Podría decir San Juan, pero eso de Juan de San no me gusta porque eso no es bíblico, eso no está Ujú. puesto eso es puesto por la Iglesia Católica. Entonces, Ok, cuando digo Juan a secas, usted sabe que es San Juan, pero y cuando le agrego un número, pues se va a los que tienen número. ok. Entonces, Juan Primera de 3, Ajá. no, primera de Juan no. Juan 3. Juan a secas. Juan, Sí. yo voy a buscarlo aquí en mi Biblia, que a mí me gusta más porque ya le he dicho que es las de la compu, las de que están en línea. Acuérdese de mí que van a comenzar a ser falseadas y de hecho ya me ha tocado casos que hay cosas que no están. Pero en fin. Vamos a buscar entonces en Juan 3 del 16 al... Vamos a ver, 18. 16 al 18. Dice así. ¿Ya lo encontraste? Sí, dale. Ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. Porque no ¿Hasta ha ahí? creído. Sí, está el 18 ahí. Lo demás, más adelante usted lo puede leer, tomarse el ratito. ¿Ha estado estudiando la escritura? No. Pasajes, así como ponerme algo concreto, no. Bueno, eso sería bueno que lo hagas. Por eso precisamente es compartir para que usted se tome la tarea de hacerlo. Pero vamos a ver esa importancia, hacernos eh, férreos lectores de la palabra de Dios. O sea, y vea lo importante. Vamos a ver, voy a leer ese pasaje otra vez para que notes varias cosas. Voy a hacer unos énfasis ahí. Así que mientras usted lo lea ahí, yo lo leo acá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y ese va a ser el énfasis,
El creer. Todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Por qué no se pierde? Porque creyó en él. Mas tenga vida eterna. ¿Por qué tiene vida eterna? Porque creyó en él. Seguimos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por creer en él. Agreguémosle ahí. El 18. El que en él cree no es que, José. El que en él cree no es condenado, Ajá. pero el que no cree ya ha sido condenado. Oiga, vea qué terrible lo que aquí está diciendo. El que en él, ¿quién? Jesús, cree, no, oiga, no es condenado. No es condenado. Condenación eterna, el destino, el infierno. No es condenado el que creyó en él. Pero el que no cree, el que no cree, el que no creyó en él, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito o del único Hijo de Dios. Oiga, qué tremendo. Pero el énfasis está en creer. José, pregunta, una palabra que sea como, ¿cómo se puede decir? Afín con creer, que bíblicamente haga énfasis en lo mismo, ¿cuál sería? Mm, Tranquilo, piénsesela. ¿Cuál sería una palabra afín con creer en términos bíblicos? ¿Cuál sería? aceptar, Bueno, sí. Pero una más muy usada en términos bíblicos, en otros segui- pasajes y en estudios seguir. bíblicos. ¿Ah? La que yo más he escuchado es seguir a Dios. Una palabra, no Es que, varias, digamos, una palabra. es que ese creer yo lo veo, ya digamos, si nos ponemos a hilar, yo lo veo como algo de aceptar en el corazón. Muy bien, pero vea lo que yo le estoy preguntando. José, despabilese, José. Le estoy diciendo que me dé una palabra, una, no dos, tres, cuatro, cinco, una, que sea afín a creer, que sea muy usada en el contexto bíblico. ¿Cuál sería esa palabra? Una palabra. José, piense, Mm, tranquilo, que- respire hondo, profundo. Ok, contexto bíblico. En el contexto bíblico general. Es una palabra que se usa mucho y que infiere o es afín con creer. Reconocer. Es que Sí, digamos, si bien buscándolo larga, como un pero sí. sinónimo, es Bueno, sí. como la fe, ¿Cómo? la fe, ¿Cuál? fe, ¿No lo escuché bien? ¿Cómo es? fe. Fe. Efectivamente. Fe. De hecho, podríamos leer más el que en él tenga fe. Calza, ¿verdad? Sí, Y todo aquel que en él tenga fe. pero vamos a ver Ujú. si cómo la cambia, porque si una persona cree es porque tiene fe, pero yo la que más he escuchado es vacilón, porque sí he escuchado más como aceptar en el corazón a Dios, Yo sé, más pero José, usa, digamos, estamos hablando en el contexto bíblico de creer. O sea, cuando usted va a creer en Jesús, tiene que tener fe en Jesús. No sé si me voy a entender. Vamos a ver si me trato de explicar. ujú, Siempre que se nos dice, usted cree en Jesús, inmediatamente pues esa palabra puede ser cambiada. Usted tiene fe en Jesús. mm, Porque en el contexto bíblico es afín.
creer y tener fe es afín. Yo sé, José, que en el sentido puro de la palabra creer y en el sentido puro de la palabra fe, yo sé que son diferentes. Ya ahí sí me voy a explicar. Yo sé que son diferentes. Usted lo busca en Google y va a salir con una variante bastante importante, ¿verdad? Ujú, Por ejemplo, fe viene de la palabra griega pistis, que es confianza. Pero creer, para razonar lo que es creer, es afín con tener confianza. ujú, Entonces es afín con fe, porque tener confianza es el significado puro de fe, del griego pistis, que es donde viene fe, donde se traduce al español fe. ¿Comprende? En los ujú. documentos bíblicos que están en griego, en este caso el Nuevo Testamento está escrito en griego, va a aparecer pistis. Al traducirse pistis del contexto griego en significado puro, dirá confianza. ¿Ok? Eso es para que usted me entienda, ya estamos viendo entonces en el significado puro de cada palabra. Pero creer va a reincidir o a terminar a fin con tener confianza. Ujú. O sea, no puede decir usted, crea en que, qué sé yo, en que yo le voy a salvar de que alguien le dé el machetazo. Usted tiende la mano hacia aquel fulano que tiene un machete y le huele el machetazo y le dije yo, ay, perdón, usted ya no tiene confianza en mí para cuando ponga la otra mano buena y yo le diga, extienda la mano y yo le voy a salvar esa mano. Usted ya no va a tener confianza. Y podríamos decir entonces, usted ya no va a creer en mí. ¿Cierto? Entonces creer termina siendo afín, en cierta manera, con tener confianza. Y tener confianza es el sentido puro de fe. ¿Comprende? Ujú. Entonces es por lo cual que esa palabra va a encajar cuando encontramos creer. Leo el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él tenga fe no se pierda. ¿Cuál era el sentido puro de fe? Para que todo aquel que tenga confianza en él no se pierda. Y José, ¿cómo usted va a tener confianza en alguien que no conoce? Porque era el ejemplo que yo le Sí, puse. ahí sí Ajá. ya ¿Cómo solo usted va a cansa la tener fe. confianza en alguien que usted no conoce? En otras palabras, volviendo otra vez al término original, ¿cómo usted va a tener fe en alguien que no conoce? Y siendo que esa palabra es afín, repito, con creer, ¿cómo usted va a creer en alguien que no conoce, José? Ujú. ¿Ve cómo todo es Sí, tocante? totalmente. Entonces, volvemos al énfasis que era en el pasaje creer. ¿Y creer en cualquier cosa? No. El pasaje que leímos es creer en alguien. ¿En quién? ¿En cualquier persona? No. ¿En quién, José? En Cristo. En Cristo. El pasaje está hablando de Cristo. Entonces, este pasaje, todo completo, habla sobre la fe ¿En quién? en Cristo. Si la tienes, ¿En hay quién? salvación ¿En en quién? Cristo. En Cristo. O sea, no la deje que a seca, como a secas, como el que tiene fe, tiene de salvo. No, el que tiene fe ¿en quién? ¿En Cristo? A ese Mm, sí, ese sí. Y sí, y si se aplica de esa manera, es correcto. ¿Comprende usted? Entonces, quiero que entienda esto del creer a fin tener confianza, que eso es lo que significa tener fe. Y tener confianza ¿en quién? En Jesús. Pero para eso hay que conocer a Jesús. ujú. ¿Ves? Porque Jesús vino a este mundo, se manifestó y el que creyó en Él, el que tuvo fe en Él, ese tiene vida y vida eterna. Tenemos que conocer a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Y ahí vamos al tema de hoy.
la importancia de leer las Escrituras, la importancia de que el cristiano conozca las Escrituras, porque si no conoce las Escrituras tampoco va a conocer a aquel que en mayoría, en demasía, hablan, y es de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Comprende? Ujú. Necesitamos volver a las Escrituras. De repente alguien diga, es aburrido, no tengo tiempo. Mentira. Primero, podría ser aburrido, pero no, ese aburrimiento no viene de Dios. Y en cuanto a la segunda opción no tengo tiempo, sí tenemos tiempo para enviar un mensaje, ver un video, un meme en TikTok, en YouTube, en Facebook, y ahí gastamos no solamente un video viéndolo, sino que hasta 5 videos seguidos en la hora del café, en la hora de la comida, bueno, no hablamos de hora, hablamos del tiempo, de las horas cambian, pero el tiempo en general, podemos leer las escrituras y la respuesta es honestamente sí. El tiempo, o Ok. sea, el tiempo va a variar, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted pueda administrar, pero yo creo que por lo menos unos 5 minutos de su tiempo sí puede hacerlo. Y yo también. Mm, No De hecho, solamente es para usted. sí, verás que sí, pero verás que aquí tengo una pregunta. ¿Cómo saca usted, sin perderse fuera del mensaje, cómo saca usted el mensaje dentro del texto? Bueno, hay herramientas muy buenas, ya no solamente en el aspecto bíblico, sino en lo que es el estudio de nuestro idioma español, José, de lo que es el tema principal, desglosar todo el pasaje. Ver el tema principal puede tener varios temas, un capítulo puede tener varios temas. En todo esto hay que recordar, José, de que los capítulos, versículos, títulos fueron agregados, no existían, no existen, de hecho. Son ayudas, capítulos, versículos, son ayudas. ¿Por qué digo esto? Hay veces que usted lee un capítulo del versículo tal al versículo tal y se da cuenta que el tema no termina donde usted creía que terminaba, termina más adelante. Y si usted quiere seccionar el pasaje, lo puede hacer, pero de repente no quedaría una idea central bien establecida, más concreta, sino que le haría falta el pedazo que usted le está cortando. En fin, lo que quiero decir es, no sé si lo estoy hablando, pero cualquier cosa usted me dice. Lo que quiero decir es que hay herramientas en el español de cómo tomar un pasaje, seccionarlo y ver la idea central. Y dependiendo de todo esto, una vez que usted tenga una estructura y analizar qué era entonces lo que se quería expresar, hacernos llegar a estas escrituras, que pasó tal cosa a raíz de, por y para qué. Y entonces en función, darle una aplicación a nuestra vida, a nuestro entorno. Y siempre ser fiel a lo que el pasaje entrega, nunca formule cosas inventadas, como lamentablemente se dan muchas iglesias y por supuestos pastores y líderes, que a mí me parece, yo creo, y esto suena como. Y qué triste, porque no, hay que ver lo que el pasaje quiere decir y entregar eso. Eso sí, sacándole una enseñanza actual para los oyentes y para mí mismo. Entonces, ya lo desviamos un poquito, pero eso sería, José. Ok, Porque lo que me estás preguntando realmente lleva mucha elaboración. ok. Sí, me Sí, imagino que no es simplemente algo como coloque esto, haga esto y listo, ¿verdad? no, Me no. imagino que lleva De hecho, si muchos. usted quiere dar un mensaje, yo le diría, ¿de cuál libro? Porque usted lea ese libro. Leas el libro, no se va a sacar ese mensaje, ¿verdad? Y ya usted si ya leyó el libro, ya puede enfocarse en un capítulo y de ese capítulo ya enfocarse en ciertos versículos, pero teniendo una idea total de todo el libro. Ya usted lo va desmenuzando dependiendo del capítulo y después del capítulo ya va sacando
¿me entiende? Idea central, ideas subordinadas y etcétera. Pero no es tan fácil, eso se lleva su rato. Ok. Pero lo insto a leer. Ahora, por lectura, sin hacer todo ese estudio, porque eso ya sería un estudio, por lectura, eh, tome un libro, elija un libro. Yo no diría que vaya y abre ahí a lo que caiga, no, no, eso no es como lo más sano. Pero de los evangelios. El que usted guste, pero, porque, digamos, pero en el caso suyo, coja del Nuevo Testamento, Ok. porque el Antiguo Testamento eh, hay muchas cosas que ya pasaron, ¿no? Ujú. Que como lo dice la Escritura son sombra de lo que había de venir, establecido está en el Nuevo Testamento, lo que había de venir. Entonces mucho sería irse para el Antiguo y es palabra de Dios y va a tener que estudiarla, por supuesto, pero de buenas a primeras le aconsejaría el Nuevo Testamento. Ok. Sí. Escoja un libro, procure llevarlo en orden. Si usted ya quisiera llevar un tema, pues igual tiene que ya volver a hablar todo eso que ya dije, porque para coger un tema hay que hacer mucha cosa, porque va a ser tocante con muchos libros. Por lectura, comience con un libro. Ojalá desde el principio, y conforme le vayan apareciendo cosas que no entienda, busque, bueno, diccionarios bíblicos, no cualquier diccionario, porque hay muy diferentes ideas bíblicas y traducciones que se van a enfocar en temas bíblicos del griego, hebreo, arameo, y no cualquier diccionario en general, que de repente puede enredar más bien. Entonces utilice Ujú. ayudas bíblicas, diccionario, comentarios bíblicos, etcétera. En fin, Ok. eso, para medio contestar un poquito la pregunta suya, después la podemos tratar más adelante. Entonces, volvemos otra vez al tema. Bueno, estamos en el tema, pero ya más centrados. Necesitamos, sí, leer la escritura, tener una continuidad de lectura de la palabra para conocer a ese Jesús y así confiar en ese Jesús, lo cual se traduce o significa tener fe en Jesús. Tener fe en Jesús. ¿Comprende? Sí. Bien, en el mismo tema vamos a buscar otros pasajes y lo vamos a estar hablando, lo que vamos a hablar hoy, la En importancia el de tema leer de la la fe. escritura. Tema de la fe, pero que se va a descargar en el tema de hoy, que es la importancia de leer la escritura. Porque si usted no lee la escritura, no conoce a Jesús, no puede tener confianza en Jesús y por lo tanto no puede tener ¿qué en Jesús? Fe. Fe, correcto. Entonces, importantísimo leer la escritura. Bien, vamos a ver entonces otro pasaje en Romanos. Échelo ahí, usted que lo tiene, yo lo voy a buscar acá. Romanos capítulo 5. Voy a buscarlo yo por acá. Me gusta más el papel. No, a mí también, de hecho. Romanos 5. Vamos a ver. Aquí está, Romanos 5, versículos del 1 al 2. Y vamos a leer también el versículo, pero ya salteado, del 8 al 11. Primero vamos a ver del 1 al 2. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ah, caray, Y él, cambió. No, hasta ahí, hasta el 2. Del 1 al 2. Después lo brincamos del 8 al 11. Pero aquí, vea lo que dice. Ya te fijaste lo que dice ahí. justificados pues por la fe, Ve, tenemos entonces ya, paz para con Dios. perdón, ya intercalamos el, bueno, vamos a verlo así. Justificar. ¿Sí entiende lo que es justificar, José? Sí,
Sí, Dígamelo, a claro. ver, dime. Es como, bueno, la palabra dice presentar una justificación, pero es como, sí, intercesión. Ajá, interceder por alguien, dice usted. Interceder, correcto. Bueno, puede involucrar interceder por alguien, que es lo que Cristo hace por nosotros, ¿verdad? Por supuesto que sí. O sea, sí tiene que ver eso. Pero básicamente justificados es hacernos justos. Y por supuesto que sí, con lo que acabas de decir, pues tiene que ver con esa, eh, ese interceder de ese caso de Jesús en la cruz al Padre por nosotros, ¿verdad? Pero básicamente justificados es ser hechos justos. De hecho, que casi la palabra lo dice, pero no lo termina de decir, ¿verdad? Justificados. Ser justos, ser hechos justos. Eso es ser justificado, ser hechos justos. ¿Pero cómo? Pues por la fe. Ah, caray, aquí no dice creer, lo intercambia, ahora Ahí dice ya estamos asumiendo que por fe. estamos dentro de, ¿verdad? ¿Ah? Ahí ya se supone, la persona ya está creyendo, está teniendo la fe. Entonces esa persona Eh, ahora está justificada por esa fe. pero en el otro aspecto también, porque de tal manera, digamos, porque el otro pasaje lo que decía es que el que cree, ¿qué decía? A los que creen, Tienen salvación. entonces es lo mismo. Aquí lo que está haciendo, lo que yo veo es que en aquella decía que eso sucedía a través del creer. Y aquí me dice que esto sucede a través de la fe. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es lo que te dije hace un rato, intercambiando por medio de pasajes la misma idea de que fe y creer en términos bíblicos son afines. Ujú. ¿Comprende? El que en mí cree no tiene, no es condenado, perdón. El que en mí cree no es condenado, decía el pasaje anterior. Y yo te decía que podemos cambiarlo por fe. El que en mí tiene fe no ha sido condenado. Pero el que no cree, o podríamos decir, pero el que no tiene fe en mí, ya fue condenado. Ya Y no aquí fue. dice lo mismo, ya no con creer, sino directamente ya con la palabra fe. Justificados, ser hechos justos. Esto obviamente sucede, como usted bien lo dijo, en esa interceder de Cristo en la cruz. Yo soy hecho justo a través de Cristo en la cruz, o sea, yo soy justificado. Y aquí dice, pues podríamos decir otra vez lo mismo, intercambiar, por creer. ¿Por creer en quién? Por creer en Jesús. Pero aquí dice, por la fe. Entonces tenemos que entender eso. Creer y fe, en términos bíblicos, es afín. Son palabras afines. Ujú. Ay, se fue la luz aquí. Ya vino. ¿Me escucha? Ay, yo creo que se cortó.